Muy bien, vamos a continuar con el tema de los límites al infinito. Y habíamos dicho que en el caso de los límites al infinito, no importaba si x tiende a más o menos infinito, si la función no incluye un radical par, y va a tender al mismo valor. Ahora bien, si la función incluye un radical par, entonces vamos a determinar cuál será el procedimiento a emplear. Podemos ver que esta expresión en algún momento la hemos utilizado. Decir que la raíz de 4 es más o menos 2 tiene que ver con algo que se llama la propiedad de la raíz cuadrada. Y el hecho de que sea más o menos 2 es porque 4 es el resultado, o puede ser el resultado, de multiplicar 2 por 2, pero también puede ser el resultado de multiplicar menos 2 por menos 2. Por esa razón, se dice que la raíz cuadrada de 4 es más o menos 2. Eso cuando nosotros no sabemos si el 4 fue el resultado de multiplicar 2 por 2 o menos 2 por menos 2. Muy bien. También sabemos que x está elevado al exponente 1, solo que nosotros no lo escribimos. Pero 1 yo lo puedo expresar como 2 a la 2, como 2 sobre 2, y también podría expresar esto como x cuadrado elevado a la 1 medio, aplicando propiedades de los exponentes, y esto es lo mismo que raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces, cuando vamos a evaluar este tipo de límites, tenemos que tomar en cuenta que la raíz cuadrada de x al cuadrado es sinónimo, digamos, o es equivalente a valor absoluto de x. Es decir, sabemos que el valor absoluto de x va a ser x si x toma valores mayores o iguales que 0. Es decir, si x toma valores positivos, y será menos x si x es menor que 0. Es decir, si x toma valores negativos. En esos casos, o en ese caso, vamos a representar a x como raíz de x cuadrada si nosotros sabemos que x toma valores positivos, y la representaremos como menos
la raíz de x cuadrado, si sabemos que x toma valores negativos. Muy bien. Entonces, vamos a evaluar primero el límite cuando x tiende a más infinito. Entonces, nuestro procedimiento, si ustedes recuerdan, implicaba que íbamos a dividir numerador y denominador entre la variable de mayor grado en el denominador. Pero, aunque, preste atención a esto, aunque la x del denominador está elevada al cuadrado, y eso podría hacer pensar que el grado de la variable del denominador es x cuadrada, hay que tomar en consideración el hecho que esa x cuadrada está dentro de un radical. Es igual como esta expresión. Ahí tengo a raíz de x al cuadrado, pero esto no es más que x, es decir, el grado es de grado 1. Por esa razón, vamos a dividir numerador y denominador entre x, porque el grado de la función del denominador es de grado 1. Y decimos que es de grado 1 porque aunque x esté elevado al cuadrado, está dentro de una raíz. Entonces, dividimos numerador y denominador entre x. Ahora, ¿cómo necesitamos tener un mecanismo para poder simplificar esa x que está en el denominador de la expresión del denominador, valga la redundancia? Necesitamos de alguna forma ingresar esa x dentro del radical. Ahí es donde entra en acción la propiedad de la raíz cuadrada. Y entonces vamos a expresar a x como la raíz cuadrada de x cuadrada. Recuerde que teníamos dos opciones: expresarla como raíz de x cuadrado o como menos raíz de x cuadrado.
Ahora, escogemos raíz de x cuadrado porque sabemos que x está tomando valores positivos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque aquí se expresa que x está tomando valores de módulos grandes, pero positivos. Bien, ahora ya tengo todas las expresiones en el denominador expresadas como un radical. Y voy a valerme de las propiedades de los exponentes para expresar todo el denominador como una sola raíz. Y esa propiedad es aquella que dice que si usted tiene a la m sobre b a la m, esto se puede expresar como a sobre b toda la m. Entonces por eso ingresamos todo dentro de la raíz. Ahora vamos a simplificar todo expresándolo o expresando numerador y denominador en fracciones individuales con el mismo denominador. Ahora procedemos a simplificar. Y una vez que hemos simplificado, vamos a aplicar el teorema de los límites al infinito.
Y el teorema de los límites infinitos básicamente establece que todo lo que contenga a la variable en el denominador tiende a cero. Entonces, si esas expresiones tienden a cero, ¿qué me queda? Me queda 3 en el numerador y me queda raíz de 4 en el denominador. El límite, en este caso, es 3 medios. Ahora, ¿qué sucede cuando evaluamos el límite? Cuando x tiende a menos infinito. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Aquí. Allá cambiamos a x por la raíz de x cuadrado. En este caso, a x la vamos a expresar como menos la raíz de x cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí se establece que expresaremos a x como menos la raíz de x cuadrado si x toma valores negativos. Y nosotros sabemos que x está tomando valores negativos. Aquí se establece que toma valores de módulos grandes, pero negativos. Aplicamos siempre la propiedad de los límites, perdón, la propiedad de los exponentes para ingresar la x cuadrado dentro de una sola raíz. Pero hay que tomar en consideración que este signo afecta ahora a toda la expresión. Ahora vamos a simplificar. Y vamos a expresar
numerador y denominador, y en fracciones con el mismo denominador. Y finalmente aplicamos el teorema de los límites al infinito. Todo lo que tenga a x en el denominador tiende a cero. En este caso, el límite tiende a menos 3/2. Entonces, cuando tengamos límites infinitos de funciones racionales que incluyan en uno de sus miembros una función con radical par, entonces el límite cuando x tiende a más infinito va a diferir o se va a diferenciar del límite cuando x tiende a menos infinito por el signo. Es decir, van a tender al mismo valor numérico con distintos signos. Pero aquí habría que aclarar que no necesariamente, porque en este caso, cuando tiende a más infinito, el valor nos quedó positivo, esto siempre va a ser así. Podría darse la situación que cuando tiende a más infinito, nos dé como resultado un valor negativo. Si eso es así, cuando tiende a menos infinito, nos debería dar el mismo valor, pero positivo. Muy bien. Vamos a hablar ahora de las asíntotas horizontales y verticales.
Pero de hecho, nosotros hemos estado evaluando asíntotas horizontales y verticales. Lo hemos estado haciendo a través de lo que hemos denominado límites infinitos y límites infinitos. Entonces, vamos a formalizar la definición tanto de asíntota vertical como de asíntota horizontal. Y se dice que la recta x igual al número a es una asíntota vertical del gráfico de una función f de x si se cumple alguna de las siguientes condiciones. Fíjese que cuando se dice alguna de las siguientes condiciones, es que con que al menos una se cumpla, ya podemos determinar a ese valor como asíntota vertical. Entonces, las condiciones son que si x tiende a un número a por la izquierda, el resultado sea un límite infinito, es decir, que tienda a más o menos infinito. Y aquí también, con esta preposición y o, que implica que podrían ser las dos o podría hacerse solo una. Que el límite, cuando x tiende a ese mismo número a, pero ahora por la derecha, y tienda a más o menos infinito. Es decir, para que ese número a sea asíntota vertical, solamente es necesario que por uno de los lados tienda a más o menos infinito. La asíntota horizontal. Se dice que una recta y igual a b es una asíntota horizontal de el gráfico de una función f de x si el límite de la función cuando x tiende a más o menos infinito es un número al que se ha denominado b. Es decir, que el límite cuando x tiende a más o menos infinito es b. Entonces, vamos a intentar determinar las asíntotas horizontales y verticales de esta función x más 1 entre x menos 1. ¿Y cómo determinaremos la asíntota vertical? Para determinar la asíntota vertical, vamos a evaluar el límite en los valores prohibidos. En esta función, el valor prohibido es x igual a 1, porque es el valor
que hace que el denominador sea 0. Ahora, 1 hace 0 el denominador, pero no así el numerador. Por lo que tendremos que evaluar el límite cuando x tiende a 1 de forma lateral. Es decir, vamos a determinar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Y establecimos que el procedimiento a emplear y vamos a darle a x un valor cercano al valor prohibido. En este caso, como es un valor cercano a 1 por la izquierda, podríamos utilizar 0.9. Y si evaluamos 0.9 en el numerador, esto nos daría como resultado 1.9, que lo que me interesa es que ese es un número positivo o una constante positiva. Si evaluamos 0.9 en el denominador, eso nos daría como resultado negativo 0.1. Es decir, un valor cercano a 0, pero negativo. Más entre menos, esto tiende a menos infinito. Fíjense que con solo este dato, yo ya puedo asegurar que la recta x igual a 1 es una asíntota vertical. Como obviamente tendremos que bosquejar gráficos o al menos identificar los gráficos, entonces vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Licenciado, Bien. con ese valor de menos infinito es por la propiedad, ¿verdad? Que ahí se dio cuenta que es una asíntota vertical. Por el teorema, es correcto. Recuerde que nosotros primero comenzamos hablando de en qué casos íbamos a evaluar de forma lateral y que en esas funciones racionales, es decir, en cocientes, donde el valor al cual tiende x hace 0 únicamente el denominador, íbamos a tener que evaluar de forma lateral. Y cuando hicimos la tabla de valores y vimos que a x le dábamos valores que hacían que el denominador se acercara a 0, el valor de y o crecía infinitamente o decrecía infinitamente. Es por esa razón que aquí da menos infinito. Si usted recuerda,
Ese teorema lo vimos en 4 partes, ¿sí? Donde probábamos las opciones. Si el numerador era positivo y el denominador era negativo, era menos infinito. Si ambos eran positivos, daba más infinito. O si ambos eran negativos, también daba menos infinito. En este caso, cuando x tiende a 1 por la derecha, si evaluamos 1.1 en el numerador, nos va a dar como resultado 2.1. Y esto es un número positivo. Si evaluamos 1.1 en el denominador, nos va a dar como resultado 0.1. Y 0.1 es un valor cercano a 0 positivo. Entonces tenemos positivo en el numerador y un valor cercano a 0 positivo en el denominador. Esto tenderá a más infinito. Ahora yo voy a concluir que la recta x igual 1 es una asíntota vertical del gráfico de f de x. Bien, ahora vamos a determinar la asíntota horizontal. ¿Y cuál es el procedimiento para determinar la asíntota horizontal? Entonces, para determinar la asíntota horizontal, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a más o menos infinito. Y establecimos que el procedimiento para evaluar límites al infinito, y vamos a dividir numerador y denominador entre la variable de mayor grado en el denominador. Pero también podemos utilizar un método abreviado. Este se encuentra en su libro de texto y consiste en operar o simplificar las variables de mayor grado en el numerador y en el denominador. En este caso, solo tenemos una variable en el numerador y una variable en el denominador. Es decir, tenemos x en el numerador y x en el denominador. Si simplificamos, nos quedaría un límite de una constante. Es decir, nos quedaría el límite cuando x tiende a más infinito de 1. Y hay un teorema de los límites que dice que el límite de una constante es la misma constante. Ahora bien,
también dijimos que cuando la función no incluye un radical par, ya sea en el numerador o denominador, el límite cuando x tiende a más infinito va a ser el mismo que cuando tiende a menos infinito. Es decir, tendremos una sola asíntota horizontal. Ahora podemos concluir que la recta y igual a 1 es una asíntota horizontal del gráfico de f de x. Ahora veamos cómo debería de interpretarse esta información en el gráfico. Entonces, vemos que aquí en x igual 1 hay una asíntota vertical que la representamos por esa línea punteada, y que en y igual a 1 hay una asíntota horizontal, ¿sí? Ahora bien, dice que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda es menos infinito. Aquí está 1, y si nos aproximamos a 1 siguiendo el gráfico por la izquierda, vemos que el gráfico se dirige hacia menos infinito. Que si nos aproximamos a 1 por la derecha, y tiende a más infinito. Y si sigo el trazo de la gráfica acercándome a la recta y igual a 1, vemos que el gráfico tiende a más infinito. Y cuando x tiende a más infinito, vemos que el gráfico se aproxima a la recta y igual 1. Y que cuando tiende a menos infinito, también se aproxima a la recta y igual a 1. Bien, veamos otro ejemplo. En Esto este viene ejemplo, en el examen, ¿verdad? dígame, Esto de tema también viene en el examen. sí, pero eh, mire, el examen, así como está planteado, usted por lo menos las gráficas no las va a tener que realizar, solo las tendría que escoger, solo tendría que identificar las asíntotas o verificar, porque en muchos de los ejercicios ya están hasta resueltos, solo que usted tiene que escoger el procedimiento correcto. Muy bien, entonces vamos a determinar las asíntotas verticales y horizontales de esta función (3x más 1) sobre x menos 2. Recuerde que para determinar la asíntota vertical vamos a evaluar el límite cuando x tiende al valor prohibido. El valor prohibido es el valor que hace 0 el denominador. En este caso, el valor prohibido sería
x igual a 2. Porque ese es el valor que hace que el denominador sea 0. Como este valor prohibido hace 0 únicamente el denominador, entonces vamos a tener que evaluar el límite de forma lateral. Es decir, vamos a tener que evaluar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Y para ello establecimos que íbamos a dar a x valores cercanos al valor prohibido. En este caso, el valor prohibido es 2. Entonces vamos a darle a la función un valor cercano a 2 por la izquierda de 2. Es decir, podríamos utilizar 1.9, porque 1.9 es un valor cercano a 2 por la izquierda de 2. Si evaluamos 1.9 en el numerador, nos quedaría 5.7 aproximadamente, más 1, 6.7. Ese es un número positivo. Y en el denominador nos quedaría negativo 0.1, o sea, un valor cercano a 0 negativo. Más entre menos, menos infinito. Y si evaluamos valores por la derecha de 2 como 2.1, en el numerador nos quedaría 6.3, 7.3. O sea, nos quedaría un número positivo en el numerador y en el denominador nos quedaría positivo 0.1, es decir, un valor cercano a 0 positivo. Esto nos daría como resultado más infinito, porque positivo entre positivo nos da más infinito. Ahora podemos concluir que la recta x igual a 2 es una asíntota vertical del gráfico de g de x. Ahora vamos a determinar la asíntota horizontal. Y para determinar la asíntota
horizontal, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito. Y en estos casos podemos utilizar el método abreviado para evaluar límites al infinito. Entonces, el método abreviado, dijimos, consiste en dividir las expresiones que contienen a la variable de mayor grado, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, simplificamos y tenemos que el límite cuando x tiende a más infinito de una constante 3 es 3. Es decir, la asíntota horizontal será en x igual 3. Porque como no se incluye un radical par en numerador o denominador, entonces cuando tiende a menos infinito, y también tiende a 3. Por esa razón que podemos concluir que la recta y igual a 3 es una asíntota horizontal del gráfico de g de x. Muy bien, ahora vamos a interpretar esa información y la trasladaremos al plano cartesiano. Y lo primero que vamos a trasladar o identificar en el plano cartesiano son las asíntotas verticales y horizontales. Iniciamos con la asíntota vertical y nos vamos a ubicar en x igual 2. Y ahora trazar una línea que representa a la asíntota vertical x igual a 2. Luego vamos a identificar la asíntota horizontal. Nos vamos a ubicar en y igual a 3 y con el trazo de esa línea representaremos la asíntota horizontal y igual a 3. Sabemos que cuando nos aproximamos a 2 por la izquierda, y tiende a menos infinito. Es decir, irá en esta dirección acercándose a esa línea vertical
x igual a 2. Y que cuando x tiende a 2 por la derecha, y tiende a más infinito. Es decir, el gráfico irá en ese sentido, acercándose a la línea vertical x igual a 2. Ahora bien, cuando x tiende a más infinito, y tiende a 3. Es decir, cuando nos alejamos en x hacia el infinito positivo, y se va a aproximar a esta línea horizontal 3. Y que cuando nos alejamos hacia menos infinito, también el gráfico de la función se va a aproximar a esa línea horizontal y igual a 3. Para que el bosquejo del gráfico nos quede un poquito más bonito, si quiere, podríamos determinar los interceptos en y, que consistiría en darle valor de 0 a x. Si nosotros le diríamos valor de 0 a x, y valdría menos un medio. Es decir, el intercepto en y sería en menos un medio. Y el intercepto en x se obtiene igualando a 0 el numerador. Es decir, 3x más 1 es igual a 0 cuando x es igual a menos un tercio. Es decir, aproximadamente por aquí estaría el intercepto de x. Ya tenemos varios elementos y con estos podríamos intentar hacer el trazo del gráfico de esta función. Ese sería el gráfico de la función. Más o menos. Bien. Veamos un último ejemplo. Este ejemplo es importante porque tenemos dos valores prohibidos, pero solo uno de esos valores prohibidos es asíntota vertical. Entonces, los valores prohibidos de esta función son 2 y menos 2. Vemos que en el denominador de esta función tenemos una diferencia de cuadrados. Es decir, podemos factorizar esa diferencia de cuadrados como 2 más x y multiplicado por 2 menos x. Entonces, 2 más x se hace 0 en menos 2 y 2 menos x se hace 0 en 2. Ahora bien, si nosotros sustituimos menos 2 en el numerador, eso hace que el numerador también sea 0.
Eso es un indicativo que este límite, cuando x tiende a menos 2, tiene una solución algebraica. Entonces, evaluamos el límite cuando x tiende a menos 2. Como menos 2 hace 0, numerador y denominador, entonces vamos a simplificar esta expresión a fin de determinar la tendencia. Factorizamos el denominador y al simplificar obtenemos una expresión para la cual menos 2 no es un valor prohibido. Si sustituimos menos 2, menos por menos da más, en el denominador 2 más 2 es 4. El límite es un cuarto. Como el límite existe, en menos 2 no hay asíntota vertical. Muy bien, pero si nosotros sustituimos 2 en el numerador, obtenemos que el resultado es 4. Es decir, que 2 hace 0 únicamente el denominador. Eso es un indicativo que voy a evaluar el límite de forma lateral cuando x tiende a 2. Es decir, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Recuerde, siempre que nos queda una expresión donde solo el denominador tiende a 0, eso con seguridad será un límite infinito. Es decir, es un límite que evaluaré lateralmente. Entonces, un valor por la izquierda de 2, 1.9, 3.9 me quedaría en el numerador, es decir, un número positivo, y como 1.9 al cuadrado sería 9 por 9,81, sería como 3.81. Sería un valor menor que 4, cercano a 4, pero menor que 4. Entonces, el resultado va a ser
un valor cercano a cero, pero positivo. Más, entre más infinito. Ahora, si le damos a X valores cercanos a 2 por la derecha, como 2.1, en el numerador me quedaría 4.2, o sea, un número positivo, y en el denominador me va a quedar un valor cercano a 0 negativo, porque 2.1 al cuadrado va a ser un número mayor que 4. Y como a 4 le estoy restando un número mayor que 4, me va a quedar un valor cercano a 0 negativo. Positivo entre negativo menos infinito. Entonces, ahora puedo concluir que la recta x igual 2 es una asíntota vertical de f de x. Bien, ahora nos resta determinar la asíntota horizontal. Y dijimos que para determinar las asíntotas horizontales íbamos a evaluar los límites cuando x tiende a más infinito y cuando tiende a menos infinito. Y que para evaluar límites infinitos podíamos utilizar un procedimiento abreviado que consiste en dividir únicamente las variables de mayor grado de el numerador y denominador. En este Licenciado, caso, bien, ¿por qué le puse el negativo a menos x al cuadrado? porque estamos tomando, si usted ve, aquí dice 4 menos x cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿La ve? ¿Sí? Y estamos tomando solo las variables, pero con su signo. O sea, los signos es algo muy importante. O sea, le estoy enseñando un método abreviado, pero estas cosas son lógicas, ¿sí? Es que creí que Entonces, solo tomaba la no, variable. no, las variables, pero deben de conservar el signo. Entonces, al simplificar, utilizando
el método abreviado, nos quedaría 1 en el numerador y menos x en el denominador. Pero como este es un límite al infinito, si aplicamos el teorema de los límites al infinito, esto sabemos que tiende a cero. Es decir, el límite cuando x tiende a más infinito es cero. Y el límite cuando x tiende a menos infinito, como ni en el numerador ni en el denominador hay una raíz par, entonces también tiende a cero. Es decir, que la recta y igual a 0 es una asíntota horizontal de f de x. Bien, ahora traslademos esta información al plano cartesiano. Lo primero es identificar las asíntotas. Vamos a identificar la asíntota vertical en x igual 2 y vamos a trazar una línea para identificar esa asíntota vertical. Sabemos que la asíntota horizontal va a ser el eje X. Entonces, ahora podríamos interpretar, bueno, el límite cuando x tiende a 2. Sabemos que cuando x tiende a 2, y tiende a un cuarto. Entonces, digamos que aproximadamente por ahí estaría un cuarto. O sea, y un cuarto estaría como por aquí. Luego dice que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, o sea, yo me acerco a 2 por el lado izquierdo, y dice que y va hacia más infinito. Es decir, y se va a acercar a la recta x igual 2. Dice que cuando x tiende a 2 por la derecha, y tiende a menos infinito. Es decir, cuando nos aproximamos a la recta vertical x igual 2, y irá hacia menos infinito. Luego, que cuando x tiende a más infinito, y se aproximará a la recta horizontal 0. O sea, se aproxima a y igual 0. Perdón, aquí. Recuerde que no debe de o deben de estar en el mismo cuadrante.
Luego que cuando x tiende a menos infinito, y también se va a aproximar a 0. Podríamos determinar el intercepto en y. Esta función intercepta en y en x igual 1/2. Y obviamente esta función no tiene intercepto en x porque el valor que hace 0 el numerador es -2, pero -2 es un valor prohibido. Entonces ahora podemos realizar el trazo del gráfico. Y ahí tenemos un bosquejo más o menos de cómo sería el gráfico de esa función. Preguntas, dudas. Licenciado. Bien. Lick, ¿y cómo va a venir el examen? Así como el examen, como la prueba. De seleccionar, pero no tenemos que subir Ah, el... mire, lo he dicho en varias ocasiones. Eso de andar subiendo y eso, pues por lo menos ahorita ha quedado abolido por los problemas que ya les mencioné. Porque en la indicación que nos dio la jefe del departamento es que lo que valía es lo que ustedes habían seleccionado. Gracias, Licenciado. Lick. No va a haber que justificar. Licenciado. Sí. Entonces, cuando cuando uno busca la asíntota horizontal, Sí. cuando el límite de una constante, esa va a ser la asíntota. Y en otro Si caso, se va a nos quedara como en el método abreviado, una constante, como en el ejercicio anterior aquí, que nos quedó que el límite de una constante es una constante, sí. Aquí utilizamos el teorema. Ahora, el método abreviado solo debe utilizarse, a mi criterio, cuando no se incluye un radical en el numerador y denominador. Ahora, una cosa que tienen que tener que deben recordar siempre es que si la variable del denominador es mayor que la del numerador, la asíntota horizontal será 0. Pero puede si repetir la también. variable, ok, cuando la variable del denominador es mayor que la del numerador, el límite va a ser 0, es decir, la asíntota horizontal va a ser el eje X. Si la variable del numerador es mayor
que la del denominador, entonces el límite será un límite infinito. Es decir, no tiene asíntota horizontal, sino que una asíntota oblicua.